Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal. En este video voy a hacer algo, diferente. Y hoy día voy a actuar de abogado del diablo, por decirlo así. Y he estado pensando sobre cuáles van a ser los beneficios a largo plazo de las medidas que ha tomado Suecia. También lo han dejado en los comentarios algunas personas de cuál es la situación. O sea, una vez que pase todo esto del coronavirus, cómo van a quedar los países económicamente hablando. Y bueno, cuál va a ser el daño a las personas y bueno, al país, al funcionamiento del país. Y nada, pues hoy día comencé el día haciendo un poco de meditación, o sea, unos ejercicios respiratorios que les voy a dejar aquí el link del video, porque le hice un video para ustedes, para compartir esto, que les puede ayudar mucho a las personas, sobre todo a las personas que están en cuarentena y no pueden salir de sus casas y no saben qué hacer. Les recomiendo que prueben esto, te va a ayudar, te va a ayudar a relajarte. Por lo menos a mí me ha ayudado mucho. Y yo sé que si lo practican, lo intentan de verdad, les va a ayudar. Y bueno, otra de las cosas que me hicieron pensar para hacer este video sobre ser el abogado del diablo es que ayer salí a comprar y fui a un tipo de supermercado y había bastante gente, hartas personas. Estaban los estacionamientos llenos de automóviles cuando llegué, fui con mi hijo y bueno, me sorprendió, o sea, yo llevo varios días que no había salido a lugares masivos por lo menos y la gente se lo está tomando con calma, por lo menos. Pero lo que sí me llamó mucho la atención es cómo la gente actúa en este momento. Y algo de lo que he estado pensando junto con los comentarios que han estado dejando algunos de las personas que participan aquí en este canal. Y es sobre cómo se ha llevado el asunto aquí en Suecia, o sea, de la responsabilidad social. Y cuando estuve ayer en el supermercado, la gente mantenía la distancia en todo momento, o sea, en ningún momento había una persona que no estuviera a más de 2 3 metros. Sí, era raro porque había muchas personas, pero todos mantenían su espacio. En el momento en que alguien se acercaba, la persona se alejaba y así se iba moviendo el flujo de personas. Y luego cuando estábamos en la caja para pagar, había una fila larga porque la gente mantenía la distancia entre 1 metro, 2 metros entre sí. Y recuerden que aquí en Suecia no existe ninguna prohibición, aparte de no juntar más de 50 personas en algún lugar. Y todo lo que se ha dado son recomendaciones. El gobierno lo que ha hecho es recomendar a las personas que están en riesgo y a los ancianos que se mantengan alejados de los grupos de gente. O sea que uno debe tomar las medidas necesarias, pero dependiendo de las condiciones de tu familia o las condiciones personales. Si es que tú vives solo y eres anciano, la idea es que tú te mantengas alejado. Y yo creo que se ha logrado de cierta forma eso. Pero esto es debido a diferentes factores. Son varios los factores que, bueno, por lo menos yo he pensado sobre esto. Los suecos de por sí tienen mucha confianza en las organizaciones gubernamentales. A lo mejor no necesariamente políticos, pero sí, por ejemplo, en todas las recomendaciones que da el Ministerio de Salud que existe ahí. Y como les digo, hay una persona que está a cargo de esto y no es el primer ministro, no es un político, es un epidemiólogo. Y él está a cargo, viendo cómo está la cosa. Si se está poniendo mal, bueno, él recomienda que se endurezcan las medidas. Obviamente esto lo hacen entre todos porque, o sea, uno ha vivido mucho tiempo aquí en Suecia y uno ha estado en las reuniones de los suecos. O sea, yo he estado en varias reuniones y a ellos les gusta que todos participen. O sea, aquí se va a escuchar la voz de todos, se va a escuchar la voz de los políticos, de los empresarios, de las personas que están encargadas de la salud, de científicos, y se van a sentar a conversar y al final van a llegar a algún acuerdo. Porque les gusta eso, lo de los acuerdos. Entonces tampoco es que esta persona sea amo y señor y esté tomando solo las decisiones, o sea, es un grupo de personas que lo está haciendo. Y están no solamente viendo el tema de la epidemia en sí, también están cuidando el tema económico. Obviamente es lo que se está haciendo. Está claro que se está cuidando
el desempleo y todo el efecto que va a tener esto en la sociedad. Hasta el momento, por lo menos con los datos que existen, uno podría decir que le ha ido mucho mejor a Suecia que a muchos países en donde sí hay restricciones. Entonces eso te da un poco de confianza de que sí está resultando, por lo menos aquí en Suecia. Las personas tienen miedo en este momento y uno esperaría que el gobierno tomara una respuesta más firme, y es de lo que se le está acusando al gobierno en este momento, incluso por la ciudadanía sueca. Pero como les digo, la cuestión aquí son varios factores. Y una de las cosas es el tema del consenso, que les gusta mucho aquí a los suecos. En todo tipo de situaciones ellos buscan el consenso. O sea, no es solamente una persona la que está tomando esta decisión. Como les digo, están involucrados probablemente los empresarios, los científicos, los políticos, y están tratando de buscar lo mejor para todos. Y lo que se está también protegiendo mucho es la situación post-coronavirus. Cómo va a quedar el país va a depender de las medidas que se toman ahora. Y hay países donde, por ejemplo, en Noruega, tienen los medios para tomar medidas extremas, por ejemplo, cerrar por completo el país, porque ellos tienen un fondo con mucho dinero, producto de 30, 40 años ahorrando e invirtiendo el petróleo que ellos tienen, pero hay países que son pobres y no tienen ese dinero. Y después va a venir el problema, la crisis económica que se les va a venir a estos países, a los que han cerrado 2, 3 semanas y a lo mejor van a tener que cerrar un mes, 2 meses. Y se va a venir una crisis humanitaria probablemente en estos países, se va a ver por lo menos, a lo mejor no aquí en Europa por el tema de la Unión Europea, pero en otros países sí. En los otros países donde están solos, pues países pobres que no tienen cómo mantener la economía van a sufrir mucho. Como les digo, son bastante los factores que han hecho la diferencia a la situación de Suecia. Y bueno, otra de las diferencias también es la misma cultura de independencia que existe aquí en Suecia. O sea, aquí el gobierno, la sociedad por completo, la idea es que tú te independices lo antes posible, y hay mucha soledad y hay muchas de las cosas que se le criticaba a la sociedad sueca en sí, que en este momento es muy favorable porque lo que hace es de cierta forma contener el virus. Porque hablaba el ministro que está a cargo de la situación aquí, decía que el 70% de los ancianos aquí en Suecia viven solos. No viven con sus familias, no viven con sus hijos, ellos viven solos. O sea, una gran población, una gran parte de la población anciana que viven solos. No viven en asilos de ancianos. Y era una de las razones por qué no querían cerrar las escuelas, porque decían, si nosotros cerramos las escuelas y los padres están obligados a trabajar, porque aquí no se ha cerrado casi nada, y ellos tienen que trabajar, van a dejar a sus hijos con los abuelos. Y esto va a poner va a poner en riesgo a este grupo de personas que son los que están más en riesgo, pues el grupo de riesgo más grande. Entonces esa era la razón de por qué no habían cerrado las escuelas. Y no sé, puede sonar a una excusa, como les digo, en este video yo voy a hacer de abogado del diablo, pero pienso que es una buena elección, lógicamente, que dejar a sus ancianos solos. Si ya están solos, significa que si ellos se mantienen en sus casas, van a poder pasar este momento de crisis. En cambio, si se ven obligados a cuidar a sus nietos, van a sufrir. Y yo creo que, como les digo, esto de la soledad aquí en Suecia, yo creo que ha ayudado a mantener estable la situación. Porque va a seguir empeorando, sí. Las próximas 2 semanas yo creo que se va a poner feo esto. Pero si lo comparamos con otros países donde sí hay prohibiciones, o hay cuarentena, o hay toques de queda y ese tipo de cosas, los niveles de mortandad por lo menos son iguales o más bajos incluso que en otros países. Como les digo, esto tiene que ver mucho con la misma cultura, con la cultura de los suecos. Y lo otro que también me gustaría hablar era sobre las libertades, porque, bueno, en momentos de crisis uno espera tener a alguien que te cuide. Y nosotros, por lo menos yo pienso que uno tiene que cuidarse solo. Uno no necesita el Estado. Soy poco proclive a que alguien me diga qué hacer.
Que me dé recomendaciones, sí, porque es mucho más fácil seguir a alguien que te da recomendaciones que a alguien que te obliga. Y bueno, ese es mi lado liberal que tengo, que no me gusta mucho el tema de, qué sé yo, instituciones te digan qué hacer, a pesar de que vivo aquí en Suecia y este país es conocido por su socialismo. Pero en realidad no es tan así. Yo ya hice un video de cómo funciona aquí el sistema económico y existe obviamente mucho socialismo en Suecia, pero también existen muchas libertades y es lo que se está protegiendo también de cierta forma aquí, las libertades que tienen las personas. Y después, bueno, más adelante probablemente se va a hablar mucho del tema esto de las libertades. Algunos países van a salir ganando y otros perdiendo. Y en este caso Suecia, con respecto por lo menos a las libertades individuales, va a salir ganando. Pero veremos cómo termina todo esto. Pero como les digo, yo soy bastante optimista de la situación aquí en Suecia y yo creo que una vez que esto termine, yo creo que Suecia va a ser uno de los países que va a estar mejor parado, económicamente, como nación, en todos los aspectos. Sí, como les digo, igual yo estoy bastante optimista de cómo va a resultar todo esto. Y como les decía, o sea, si tienes problemas, si tienes, qué sé yo, eres parte del grupo de riesgo, tienes que tomar tú las precauciones, porque bueno, desde el comienzo fue eso lo que dijo el ministro, el primer ministro, que era responsabilidad de cada uno. Y así como ha estado funcionando, y como les digo, ayer cuando salí, la gente está consciente, y bueno, he visto reportajes y la mayoría de la gente dice que mantiene la distancia, incluso en las calles cuando uno pasa cerca de alguien, uno, bueno, se aleja un poco. Así que veremos cómo resulta esto. Pero hasta el momento, como les digo, si ustedes comparan con otros países que están en la misma situación, se fijarán que a pesar de que aquí en Suecia no hay muchas restricciones, no ha aumentado de forma explosiva la cantidad de personas muertas. Que sí va a venir, yo pienso que sí va a morir gente, mucha gente. Y es lo que se les va a criticar probablemente después, cuando esto explote. Si es que llega a explotar, porque uno nunca sabe, uno no sabe lo que va a pasar mañana. Pueden encontrar, qué sé yo, la cura. En realidad, como les digo, si uno analiza la situación, Suecia es el único país que no ha recurrido a las cuarentenas generales para abordar este problema. Y tiene mérito. Aunque sea, como algunos dicen, sea una ruleta, o sea un juego, o se esté experimentando. Porque se está haciendo con datos científicos, no con miedo. Y eso tiene valor, porque cuando uno tiene miedo, uno toma decisiones generalmente no acertadas. Entonces yo creo que esto hay que valorarlo, por lo menos lo que se está haciendo aquí en Suecia y tratar de que una vez que esto pase no afecte demasiado al país. Y bueno, a lo mejor si tú vives acá en Suecia y tienes miedo y piensas que en tu país vas a estar mucho mejor, yo pienso todo lo contrario, yo pienso que de todas formas estar aquí en Suecia va a ser mucho mejor para lo que se viene a futuro, sobre todo en el tema económico. Así que hay que verlo así, hay que ser un poco frío en esto y a lo mejor dejar un poco los sentimientos o las emociones de lado y ser un poco más frío, tomando en consideración todos los aspectos económicos, sociales y bueno, de salud también. Yo creo que es mucho mejor en este momento estar en Suecia que a lo mejor en otro país. Así que eso sería mi pensamiento. Como les digo, es algo que he estado pensando hace varios días también, que al final todas las cosas tienen un doble cara. O sea, uno puede verlo del lado muy negativo y del lado muy positivo, porque hay gente que yo creo que está feliz de que se esté protegiendo la economía. Así que bueno, se los dejo para que lo piensen. De todas formas voy a seguir informando, actualizándolo de la situación. Mañana probablemente va a venir un informe porque quise hacer los informes desde lunes a viernes. El fin de semana no hay ningún tipo de información sobre las personas que están enfermas y los contagios y todo eso. Así que mañana probablemente vamos a ver un salto en muerte y contagios probablemente. Y les digo ya estas 2 semanas por la cantidad de personas que están contagiadas. Yo creo que ya luego se viene una explosión de casos aquí en Suecia. Y serían estas 2 semanas que se vienen. Y es para lo que por lo menos yo me he estado preparando. O sea, cada vez
estoy bajando más el contacto y vamos a ver cómo resulta esto. A lo mejor estoy equivocado, pero mejor estar equivocado y estar seguro. Así que, nada, eso es lo que pienso. De todas formas, como les digo, trato de mantener un ánimo bueno, a pesar de que me han echado del trabajo y todo esto, y bueno, la pandemia y todo esto. Aún así tengo bastante buen ánimo y hay que ser optimista. Al final, el optimismo yo creo que es mucho mejor que el pesimismo. No sé, bueno, les conté en el otro video, a mí me despidieron y estoy viendo en qué situación voy a quedar. Y nada, vivir aquí en Suecia te da algunas tranquilidades, pues eso es una de vivir aquí. Si te despiden, tienes 6 meses recibiendo el 80% del sueldo, tengo algunos ahorros y el dinero que voy a recibir por estos meses de trabajo. Así que no estoy muy preocupado con eso, esperando a que pase esto, ¿no? Voy a buscar trabajo si es que no me recontratan en 2 semanas más, y ahí veremos. Cuando abran la Volvo vamos a ver en qué situación quedamos, porque en este momento está todo cerrado. Pero como les digo, igual soy optimista. O sea, tengo 2 manos buenas, tengo hasta el momento buena salud y hay que ponerse mano a la obra. Así que vamos ahí a ver si empezamos a escribir un libro o algo. Al final estuve 4 años estudiando esto relacionado con los idiomas. Algo tengo que ganar con esto. Y vamos a utilizar ahí los conocimientos que tenemos sobre literatura, que fue también otra de mis especialidades. Tengo una especialidad en literatura y otra en lingüística. Así que vamos a darle con la literatura, a ver qué sale de ahí. Bueno, lo único que les quería transmitir esto es un poco de optimismo en estos momentos tan asiagos. Y bueno, la mejor de la suerte y que tengan buena salud para ustedes. Chao. Jack it up.